Pues qué bueno verles, mis hermanos. Gracias a Dios que están acá en este día, en el cierre. Los felicito porque este ha sido uno de los discipulados donde más asistencia ha quedado desde el principio y terminaron. Gracias a Dios, terminamos esta vida llena del Espíritu, lo cual ya sabemos que es una necesidad, es una responsabilidad que todo creyente debemos tener, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ser espiritual hoy sabemos que no se trata de una cuestión externa, de una vestimenta o de algo místico, ¿verdad? De una unción, de un momento emocional de cada 8 días, no, es un estilo de vida que es posible para alguien que ha nacido de nuevo, alguien que está constantemente siendo lleno de la gracia de Dios, tomando su responsabilidad, siendo capacitado y transformado poderosamente por el Espíritu Santo que mora en él. Y es una respuesta en fe y en obediencia a ese testimonio, ¿verdad? Es diligencia, es esta fe que como lo estamos viendo el domingo, que persevera, ¿verdad? Y que utiliza cada recurso que el Espíritu ha puesto para traerle gloria y excelencia, ¿verdad? En el llamado que Dios nos ha dado, ¿se acuerdan? Entonces, cuando andamos en el Espíritu es porque conocemos las promesas bíblicas, porque las creemos, porque vivimos por ellas, porque caminamos en fe, porque tomamos la fortaleza del Señor y manifestamos esta vida nueva en nuestra familia, en nuestra persona, en nuestros pensamientos, en cada círculo donde nos movemos. Eso es andar y vivir en el Espíritu, especialmente, ¿verdad? Manifestando los dones, los ministerios, las operaciones. Si te perdiste alguno de los estudios, puedes regresar. Y bueno, hoy para cerrar nos toca ver algunos conocimientos generales en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo. Y con esto cerramos lo que es la vida llena del Espíritu. Si ahí tienes tu manual, en primer lugar, lo que estamos viendo es que el derramamiento del Espíritu Santo es una promesa divina, ¿verdad? Número uno, fue prometido desde el Antiguo Testamento. Dice Joel 2, 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado, ¿verdad? Creo que me faltó un poquito más del texto, pero fíjate que me gusta mucho este texto. Casi muchas de las profecías del Antiguo Testamento se presentan y se cumplen en dos o tres fases. Esta es una de ellas, ¿verdad? La primera fase se cumplió en el nacimiento de la iglesia. La segunda fase se convertirá, sucederá cuando lo que estamos viendo en Apocalipsis. Y esta tercera fase estoy seguro que es parte del milenio, aún después de la gran tribulación. Pero en esta profecía lo que estamos viendo que el Espíritu Santo antes no moraba en todos los creyentes, solo en algunos, como en los profetas o en los reyes en algunos momentos, pero esta profecía prometía que toda persona iba a poder disfrutar de este privilegio del Espíritu Santo morando. Y me acuerdo Moisés diciendo, ¿qué más diera yo que todos? Porque se estaban peleando unos de que aquellos que le iban a ayudar con el Espíritu Santo, solamente un par que no estaban ahí en la congregación recibieron el Espíritu y estaban diciendo, oye, no están aquí contigo, pero el Espíritu decidió tocarlos. Y entonces Moisés les dice, ¿qué diera yo para que todos tuvieran el Espíritu? ¿Y qué creen? Nosotros tenemos este cumplimiento de la promesa de Dios, el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Número dos, es prometido por Jesús en el Nuevo Testamento. Antes de Pentecostés dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces en este Nuevo Testamento vemos al Señor Jesucristo prometiendo al Consolador, al Paracletos. Esta es la palabra que utiliza, ¿verdad? Uno estar junto con nosotros. ¿Qué significa Paracletos? Al entender esta palabra, ¿verdad? Podemos entender parte del ministerio del Espíritu Santo. En primer lugar, el hecho de que el Espíritu Santo se haya cumplido esta promesa y esté en nosotros es nuestro socorredor, nuestro capacitador y nuestro consolador, ¿verdad? Paracletos son dos palabras, para al lado de cletos, llamado en ayuda de uno.
¿verdad? Pero significa esto, ¿verdad? Sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Entonces tienes que recordar eso. Tienes el Espíritu Santo morando en ti, tienes alguien que está para ayudarte, para capacitarte en todo momento, para darte el consuelo, para recordarte las promesas del Señor, ¿verdad? Y darte esta certeza. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Más de eso. Número 2 es nuestro intercesor y nuestro abogado, ¿verdad? Sabemos que Satanás constantemente está acusándonos delante de Dios. Y número 2, están aquí constantemente, ¿verdad? Los demonios también, nuestra carnalidad constantemente atacando. Bueno, Él es nuestro intercesor, está orando por nosotros de la manera correcta, está intercediendo por nosotros delante de Dios. Esta palabra también se utiliza para un asistente legal, un defensor, ¿verdad? Que está intercediendo por ti y por mí, defendiéndonos del acusador Satanás, manteniéndonos firmes de aquí hasta el final delante del Señor. Dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y ese abogado está en nosotros. Piensa en eso. ¿Cuántas veces necesitamos un abogado porque nos equivocamos, porque hicimos algo que no debíamos? Pero ahí está. Número 3, es la presencia de Dios en nosotros. Eso es increíble, ¿verdad? Jesucristo anduvo con los apóstoles, ¿verdad? Pero Él estuvo en su cuerpo humano y solamente podía estar con ellos durante ese tiempo, ¿verdad? Limitado a este espacio y a este tiempo, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo dijo, les enviaré otro, esta palabra se refiere a otro de la misma clase, ¿verdad? No otro diferente. Entonces, Jesucristo es uno con el Padre y uno con el Espíritu, y eso significa que Dios, el mismo creador del cielo y de la tierra, habita en nosotros. Por eso Jesús les dijo en Juan 16, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendré a ustedes, mas si me fuere se los enviaré. Y entonces tenemos la omnisciencia, la omnipresencia de Dios en cada creyente, estemos aquí o estemos en China, donde sea, ¿no? Entonces esto es importantísimo, ¿verdad? Nuestro acompañante, nuestra ayuda, nuestro defensor legal, nuestro protector, nuestro consuelo, y es Dios con nosotros, y podemos ser controlados por Él mientras le damos ese control, ¿verdad? Mientras le conocemos en la palabra, guiándonos a todo verdad, enseñándonos todas las cosas. Por eso tienes que tomar tiempo con el Espíritu, ¿verdad? En oración, tienes que tomar tiempo en la palabra que está viva. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más. Ahora, ya vimos cómo fue prometido y quién es. Ahora, las tres maneras en las que el Espíritu se manifiesta en el ser humano. ¿Verdad? Esa es otra cosa, porque hay una relación del Espíritu Santo entre nosotros. La primera es, antes que fuésemos cristianos, el Espíritu Santo estaba con nosotros, ¿verdad? Y esto se ve en las preposiciones. Esta es la preposición para en griego, ¿verdad? Que es a un lado de, convenciéndonos, ¿verdad? De nuestro pecado, acercándonos a Cristo. Dice Juan 14, 16 y 17 otra vez, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Se fijan, dos preposiciones, mora con a un lado o para, y estará en, dentro. Ahorita vamos a ver, pero esta es la primera relación que tuvimos con el Espíritu Santo, y está al lado del creyente, ¿verdad? Pero es interesante que no es la salvación. Cuando ya eres salvo es cuando está dentro de ti, pero en este momento es el ministerio del Espíritu Santo trayendo convicción en el corazón de las personas. Dice Juan 16, 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mira, la Nueva Traducción Viviente le dice así, el mismo texto, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ha sido juzgado. A ver, ¿a qué se refiere con esto? ¿Verdad? El Espíritu Santo está a un lado del incrédulo o del no creyente, del no salvo todavía, y le está convenciendo, ¿verdad? Es la palabra elenco, acusando o convirtiendo, redarguyéndole de pecado, ¿verdad? Antes de esto, eso es lo que hacía el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Cuando considerábamos a Dios la verdad, el Espíritu Santo nos rogaba, reconcíliense con Dios,
especialmente cuando alguien venía y nos hablaba del Señor, ¿verdad? Nos predicaba el Evangelio. A mí muchas veces sucedió esta parte, ¿verdad? En mí sentía yo algo en mi corazón que me decía, pero realmente no llegaba a ese punto, ¿no? Pero el Espíritu Santo estaba trayendo convicción de pecado hasta un momento en que trajo esta convicción de pecado y me trajo la necesidad de un Salvador. Entonces, por eso es lo primero, nos convence de pecado, ¿verdad? Por cuanto no creen en mí, ¿verdad? Entonces, en cuanto el mundo se niega a creer en mí. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano, mis hermanos? El ser humano es experto en algo, en autojustificarse. Si hay algo que el mundo incrédulo está convencido en su autoengaño es que no es tan malo y que no merece el infierno. ¿Verdad? Tú les preguntas y no soy tan malo. No merece la condenación eterna. Y al contrario, el engaño es Dios me debe, ¿verdad? Dios es culpable. Y luego esto aunado a Satanás y su influencia mundana engañándonos y diciéndonos, no, pues si tú no tienes la culpa de nada, no te arrepientas de nada, no necesitas a nadie, mucho menos a un Dios, ¿verdad? O mentiras como, no hay un infierno, y si hay un infierno, pues está aquí, o si hay un cielo, está aquí, todas esas cosas, ¿no? Pero tú no eres tan malo como para ir, si hubiera un infierno no eres tan malo como para ir, ¿no? Entonces, el contraste es que la palabra nos enseña que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, y esta es la primera parte que el Espíritu Santo hace, convence de pecado a las personas. De hecho, una persona que no cree que tiene este problema ni siquiera considera el Evangelio. Si tú no concebiste el Evangelio entendiendo tu pecado, realmente no has entendido el Evangelio. ¿Verdad? Y eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. No nada más es lo que te dice la persona, sino el Espíritu Santo realmente trae una convicción en tu corazón y te dice, tienes un grave problema con Dios, pero hay condiciones de paz. ¿Verdad? Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Declarando a través de la iglesia, en la conciencia de las personas, eres pecador, mereces la muerte, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Verdad? Ese es el testimonio, el primer testimonio del Espíritu Santo al mundo, que necesitamos un Salvador, que nos muestre el pecado para darnos la solución en Cristo Jesús. Dice Juan 3:17 al 19, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Esa es la advertencia que el Espíritu Santo hace a las personas, ¿verdad? Y si tú sientes esa advertencia en tu corazón, no la dejes ir. Si tú tienes convicción de pecado, nunca lo dejes ir, nunca te justifiques ante eso, porque es una bendición, es un regalo de Dios el arrepentimiento, ¿verdad? La segunda parte es convence de justicia, ¿verdad? Por cuanto voy al Padre y no me verán más, ¿verdad? Que la justicia, ¿de qué se trata esto? El Espíritu Santo no nada más te dice que eres pecador y que necesitas un Salvador, sino que has roto la justicia de Dios y que hay justicia para ti disponible. Hay maneras en las que tú puedas presentarte delante de Dios justo. Ahora, ¿qué es justicia? Justicia es hacer lo que Dios requiere, lo que Dios demanda. ¿Qué sería lo contrario de justicia? Pues injusticia, ¿verdad? Practicar el pecado. Entonces, practicar injusticia es ser pecador, y no ser justo delante de Dios, pues produce muerte y produce condenación. Entonces, ¿cuál es la clave en la cual el Espíritu Santo nos convenza de justicia? Como dice el texto, ¿verdad? De que Jesús ascendió al Padre, y el hecho de que Él haya entrado en el reino de los cielos hasta el mismo trono de Dios nos muestra que su absoluta justicia ya fue satisfecha en Cristo. Y solo por medio de Cristo, por medio de la fe, podemos alcanzar esa justicia. Es decir, que Dios nos mire inocentes, ¿verdad? Cuando nos viste de la justicia del Señor, la justificación. Pero eso nos convence el Espíritu Santo, ¿verdad? Que en el trono de Dios ya no tiene que ser para todos un trono de juicio, sino de gracia, donde puedes alcanzar misericordia, ayuda para el oportuno socorro. Dice Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿A qué viene este punto? Otra vez, ¿cuál es el autoengaño también de este mundo? Tú puedes justificarte delante de Dios. Si no eres tan malo, pues él va a tomar en cuenta todas tus buenas obras. Tú vas a poder negociar con Él, ¿verdad? Hay algo que tú hiciste ahí, ayudaste a la viejita a cruzar la calle, entonces con eso lo vas a impresionar y con eso vas a negociar y te va a dejar entrar al reino, ¿verdad? Pero esa es una mentira. Dios no va a dejar entrar a su reino a cualquier persona, no importa si la persona, porque la otra es, no, es que yo soy profundamente sincero, soy un pecador y soy sincero. No, la sinceridad no va a dejar entrar al pecador al cielo,
¿verdad? O es que yo me esforcé, Dios sabe que me esforcé, tampoco. Esos son, la persona viene en sus propios estándares, ¿verdad? Pero si nunca aceptó este testimonio acerca de Cristo, acerca de la justicia que Dios requiere, lo cual es perfección, ¿verdad? No tiene justicia suficiente para entrar delante de Dios, para entrar al reino de los cielos o ser perdonado. Solamente en Jesucristo, ¿verdad? Entonces es importante. Dios no da salvación por una supuesta sinceridad, aunque esté sinceramente equivocada, ¿verdad? Porque toda persona que no acepta la justicia de Jesucristo está rechazando el testimonio del Espíritu Santo que le dio, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de eso convence, que está convenciendo de la justicia de Cristo y que lo único que acepta a Dios es una justicia perfecta que Dios alcanzó en Jesucristo viviendo una vida perfecta, sacrificándose, recibiendo el castigo que merecían mis pecados, calmando la justicia de Dios, pagando por nuestros pecados y ofreciendo esa justicia, ¿verdad? Entonces es algo importante porque alguien dice, no, pues es que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero no, nadie es perfecto, pero fue tan respetable porque hizo aquello, no. La Biblia dice que no, que la única justicia que Dios acepta para entrar a los cielos es una justicia perfecta, ¿verdad? Dios no va a tolerar una pizca ni una milésima de maldad en el reino de los cielos, ¿verdad? No hay tal cosa como pecados veniales o compensar con algo más, ¿verdad? Porque Él es el juez y el estándar es perfección, es demasiado alta. Ninguna persona de esta humanidad puede alcanzarlo. Por eso el Espíritu está diciendo, no puedes, pero Cristo ya lo hizo por ti. Y el único camino al Padre es Jesucristo, ¿verdad? Una sola mentira, un mal pensamiento, una mala actitud es suficiente, ¿verdad? Y no nada más es una sola, todos hemos pecado, ¿verdad? Entonces la justicia se mide en la perfección de Dios, porque esa es otra cosa. El ser humano mide su justicia con otros seres humanos imperfectos, ¿verdad? Y obviamente pues yo me comparo con Hitler y me veo muy buenito, ¿no? Pero no, Dios me mide con Él mismo y con Jesucristo, ¿verdad? Entonces es muy importante, si tú eres de los que crees que no eres tan malo y eres lo suficientemente bueno para ganarte el cielo por ti mismo, necesitas considerar el testimonio del Espíritu Santo acerca de la justicia de Cristo. Y el Espíritu Santo está haciendo eso, convenciéndote, ¿verdad? De que si tú quieres que Dios te acepte en tu propia justicia, entonces te va a decir, eres como mi Hijo Jesucristo, así de perfecto, pásale. Si no, vas para abajo, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante que el Espíritu Santo nos muestre esto. Mucha gente viene buscando su salvación, ¿verdad? O el perdón, ¿verdad? Ofreciendo su propia justicia. Y eso es lo que dice, no he hecho buenas obras, le doy a los pobres, sí hice cosas malas, pero también he hecho muchas cosas buenas, ¿no? Y soy honesto en esto, trato de vivir conforme a la regla de oro, trato de hacer esto, te he dado lo mejor de mí, he hecho buenas cosas, seguramente me vas a aceptar. El Señor dice, ¿verdad? Con respecto a nuestras buenas obras, Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades, nos llevan como viento, ¿verdad? Entonces ese es el punto. No podemos aceptar, Dios no nos va a aceptar en nuestra propia justicia y el Espíritu Santo es lo que nos está convenciendo también constantemente. Le convence al pecador. No puedes, no es suficiente tu justicia, ¿verdad? Delante de Dios. Y el último, que es la tercera relación con el no creyente, ¿verdad? Es convencer de juicio, ¿verdad? Dice Juan 16:11. Y el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la otra versión dice, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, superficialmente podríamos pensar, está diciendo que va a venir un juicio, ¿verdad? Que el juicio ya viene, o lo de Apocalipsis, pero no es así. Esta es una advertencia, ¿verdad? Que nosotros damos como iglesia. El Espíritu Santo no nos convence del juicio final que viene. Nos convence de que un juicio ya se llevó a cabo sobre el príncipe de la potestad del aire en la cruz, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Adán? ¿Verdad? El Señor le dio a Adán el dominio total sobre este mundo, pero cuando pecó, creyendo la mentira de Satanás, se lo cedió a Satanás, ¿verdad? Y lo que hizo Jesucristo en la cruz fue precisamente eso, pagar el precio por nuestra redención, de nuestra libertad, dejar saldada nuestra cuenta y aparte acreditarnos su justicia. Entonces, lo que dice el pecado es, yo ya juzgué el pecado en la cruz, ya hubo un juicio, ¿verdad? Ya no tienes que pagar tú.
Entonces, si te fijas, este convencimiento del Espíritu Santo es totalmente evangelístico. Primera de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados desde vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a juzgar a Satanás en la cruz. Y lo que el Espíritu Santo está diciendo al mundo es que ya no tiene que estar bajo el dominio del diablo, porque el diablo, su dominio ha llegado al fin, que en la cruz el poder de Satanás fue destruido y su dominio sobre la tierra fue cancelado. Colosenses 2, ¿verdad? Ustedes estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anunciando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, ¿verdad? Lo estamos viendo, no ha tomado todo el control, pero viene este momento. Y ese es el mensaje del Espíritu Santo, que no tienes que vivir más bajo el dominio de Satanás porque ya fue juzgado, ¿verdad? Ya Jesucristo le arrebató este derecho, ¿verdad? Y en tu vida igual, puedes ser libre de cualquier situación, ¿verdad? Porque el poder de la oscuridad ya fue aplastado. Entonces, el mundo sigue bajo el poder de Satanás, pero el Espíritu Santo testifica que ya no tienes que seguir encadenado al pecado, que ya no tienes que seguir cautivo por el enemigo, que ya no tienes que seguir viviendo en oscuridad, porque el Espíritu Santo ha sido juzgado, ¿verdad? Entonces, la gente sigue presa a Satanás porque Satanás usurpa esa autoridad y porque la gente, ¿verdad?, no escucha este testimonio. Pero esa es la primera parte y eso nos debe recordar cuando salgamos a evangelizar, cuando estamos hablando de la palabra a otra persona, estemos orando, porque el Espíritu Santo es el que convence de estas tres cosas a las personas, ¿verdad? Está a un lado, ¿verdad? Para la preposición. Número 2, esta es la segunda preposición. Cuando nos hicimos cristianos, ahora sí, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, ¿verdad? Juan 14:17 otra vez, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Fíjate, aquí está la promesa cumplida en Juan 20, cuando el Señor ya resucitó. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Y esto no fue algo simbólico, algo que sucedió, esto es antes de Pentecostés, ¿verdad? Y ves un cambio tremendo cuando tú observas. Antes, ¿qué hacían los discípulos? Siempre peleándose a quién iba a ser el mayor, a quién le iban a dar el lugar más alto. Y después de esto, los vemos unánimes, orando juntos. Vemos a un Pedro en el Espíritu tomando las riendas, ¿verdad?, de la iglesia para el reemplazo de Judas, luego predicando el Evangelio, ¿no? Entonces, así es, esta es la segunda relación. En primer lugar, el Espíritu Santo a un lado de nosotros convenciéndonos de estas tres cosas. Después, al nacer de nuevo, viene a morar en nosotros. Y eso es lo que ya aprendimos en todo lo que es la vida llena del Espíritu, ¿verdad? 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! Y eso es lo que vimos, todas las clases anteriores que vimos implican parte de esta promesa y parte de la siguiente. Vamos a la tercera. La tercera manifestación del Espíritu Santo es epi en griego, ¿verdad? Entonces tenemos para, en y epio, sobre, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas, la Biblia se hace diferencia en estas tres preposiciones, a lo que puede llamarse el bautismo del Espíritu Santo. Dice Juan 7:37-39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tienes que asegurarte de que esto está pasando en tu corazón. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía ni siquiera había pasado el el en.
pero después ya había sucedido el en y ahora sucede el epi, sobre, ¿verdad? Correrán, ¿verdad? El ríos de agua viva es la palabra jreuo, que habla de un fluir como una corriente de agua. Entonces, la imagen es como si yo lleno este vaso, ¿verdad? Este vaso ya está lleno del Espíritu, pero si alguien más le sigue echando y empieza a llenarse, se sobrellena, empieza a rebosar y se empieza a derramar. Por cierto, déjenme tomar agüita. Pero es esta imagen, ¿verdad? Del poder del Espíritu Santo en nosotros, pero ya inundando y mojando todo lo que rodea. ¿Verdad? Entonces, es esta manera en la que el Espíritu Santo, Dios nos convierte en un medio para que su evangelio y el amor de Dios fluya al mundo poderosamente, ¿verdad? A nuestro alrededor. ¿Verdad? De Hechos 1 dice, recibirán poder, ¿verdad? Dunamis, ¿verdad? La acción poderosa del Espíritu Santo para ser testigos. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Cuando fluye en nosotros en el bautismo del Espíritu Santo es para ser testigos fieles y eficaces. La primera relación, el Espíritu Santo está en nosotros, nos está santificando. Pero cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo fluye en nosotros, ¿verdad? A través de todos estos dones, ministerios y operaciones, ¿verdad? Entonces tenemos un ejemplo, por ejemplo, Pedro testificando de Cornelio en el centurión a su casa, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, ¿verdad? La primera vez que se derrama, aparte de los, eh, de los israelitas. Dice, Pablo al estar fundando la iglesia en Éfeso también, Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y el día de Pentecostés, ¿verdad? Lo vemos también, que estos tres ejemplos marcan siempre el nacimiento de la iglesia en alguna forma y el Espíritu, ¿verdad? Rebosando poderosamente para testificar la verdad y testificar que Dios es real. Y nosotros tenemos que estar orando constantemente por eso, y especialmente cuando vamos a salir, cuando vamos a predicar el Evangelio. Señor, por favor, dame poder de tu Espíritu Santo para que tú, Señor, des convicción de pecado, de juicio, de justicia, Señor, y que sea eficaz el evangelismo que estamos trayendo, Señor. Que no sea yo hablando, que seas tú convirtiendo, ¿verdad? Eso es importante, tenerlo en mente. C, necesitamos obedecer el mandato de ser llenos del poder de su Espíritu, ¿verdad? Entonces esto es algo que, número uno, no es una opción, sino que es una responsabilidad y una necesidad. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Está hablando de esto, ¿verdad? Ya somos llenos del Espíritu, pero tiene que fluir de nosotros, no solamente tiene que quedar en nosotros, y es una responsabilidad. Si queremos vivir una vida cristiana en victoria verdadera, ver al Espíritu, ver a Dios actuando a través de nosotros, tenemos que estar orando esto, ¿verdad? Saber que es una responsabilidad y es algo por lo que yo debo andar detrás y estar pidiendo constantemente. Número 2, necesitamos la combinación perfecta. Me gustó mucho esto. Santidad práctica, palabra de Dios, oración, súplica en el Espíritu y velar y perseverar por los santos. ¿Verdad? Eso está en Efesios 6:17-18. Acaba de hablar de toda la armadura de Dios y termina con eso. Dice, tomen el yelmo de la salvación. Es mi responsabilidad. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hablo aparte de la justicia y la verdad. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, si haces la cuenta después ahí, la lista es justicia, verdad, salvación, palabra, oración, intercesión, perseverancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, la vida del creyente es activa y obediente. Entonces tenemos que buscar esto. ¿Verdad? Número 3, fue el primer mandato del Señor antes de su ascensión y de que la iglesia comenzara su tarea, ¿verdad? Dice, en el primer tratado, Teófilo, habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así es, Jesucristo vivo y resucitado más de un mes. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ellos ya habían recibido el Espíritu cuando el Señor sopló, ¿verdad? Entonces el Señor está mandando, ¿verdad? Estas cosas antes de ascender a su Padre, antes de instaurar la iglesia en Pentecostés. ¿Por qué?
porque la tarea que nosotros tenemos, mis hermanos, de impactar Memphis, de hacer lo que tenemos que hacer en la radio o cuando vamos a predicar el evangelio, ¿verdad? Solamente se puede llevar eficazmente cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Lo sabías eso, mi hermano? Si tú vas nada más en tus fuerzas y en tu buena onda y ahí, bueno, pues es que me mandan y tengo que hacerlo, no pasa nada. Pero tú tienes que saber que vamos en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos empodera para llevar a cabo esta obra, ¿verdad? Entonces lo único que resulta de una iglesia cuando ignora el poder del Espíritu Santo que nos haga dinámicos, ¿verdad? Queda como la iglesia las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? O una iglesia mezclada con el mundo, que olvida su primer amor, que tolera el pecado, o una iglesia muerta o tan tibia y tan ciega y desventurada que le causa náuseas al Señor. Necesitamos el poder del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo, mis hermanos? ¿Cómo se manifiesta? Ya lo vimos, ¿verdad? En una vida práctica, santidad práctica, ¿verdad? Porque el Señor está viendo. Número 4, el poder del Espíritu Santo es indispensable para ser testigos eficaces de Cristo. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Hechos 1. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Desde el más cercano hasta el más lejano, ¿verdad? Se requiere el poder eficaz del Espíritu Santo, ¿verdad? Tan poderoso fue que sin internet y sin redes sociales, ¿verdad? Literalmente los cristianos del primer siglo trastornaron el mundo, ¿verdad? Y hubo milagros, hubo diferentes cosas manifestando el poder de Dios. Tenemos que estar pidiendo eso, mis hermanos. Tenemos que estarle pidiendo al Señor que esto suceda de una manera bíblica, correcta. Pero ¿ustedes creen que el mismo Dios que fortaleció y empoderó a la iglesia primitiva nos podrá empoderar a nosotros igual? Lo está haciendo y tenemos que orar con fe y tenemos que pedirle al Señor que podamos ser dignos, ¿verdad? En el sentido de que no estorbemos. Ahorita vamos a hablar de eso, no estorbemos esa bendición del Señor. Inciso D, ¿qué pasa cuando somos bautizados con el Espíritu Santo? Ya lo estamos diciendo. Número 1, recibimos poder para testificar y llevar a cabo su voluntad. Dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, ¿verdad? Entonces, es importante. Por eso les decía hace ratito, necesitamos tan sencilla como orar y esperar en el Señor. Hoy en día hay muchos predicadores que se basan en palabras persuasivas, sabiduría humana, ¿verdad? Y echan humo y luego prenden y apagan luces, ¿verdad? Y ¿sabes en qué se cimentan? En habilidades humanas, en oratoria, en psicología. Y sí, saben mover muy bien y manipular exitosamente las emociones del público, pero te voy a decir algo que no sucede. Todas esas técnicas son inútiles para cambiar un corazón. No transforman a una persona. La gente sale emocionada, llorando, pero igual yo salí emocionado cuando vi la primera vez de Star Wars y no me cambió, ¿verdad? Y así puede salir de un evento, de un servicio, ¿verdad? Si no se lee la palabra, puede haber alguien que hable así y así y sea muy capaz haciendo esto. Pero las palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿verdad? No transforman a una persona, no le trae salvación, solamente el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Primera Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo, plena certidumbre, ¿verdad? Como bien sabes cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Entonces, solo palabras es un evangelio ineficaz, pero necesitamos el poder del Espíritu, ¿verdad? Romanos 15:17, tengo pues de qué gloriarme en que Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder de Dios. De manera que checa cómo funcionó ese poder, que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Entonces tenemos que estar pensando en esto, de buscar el verdadero poder genuino del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. No vamos en nuestro nombre cuando salimos a hacer cosas, no vamos en el nombre de Chuy Castañeda, no vamos en el nombre de Calvary Compañerismo Cristiano, vamos en el nombre de Jesucristo. Y vamos siendo embajadores de Jesucristo.
Y tenemos que pedir al Señor prodigios y señales. Y que podamos ver a alguien, quizá a un drogadicto que fue drogadicto por durante mucho tiempo, verlo en ese momento, entregarle su vida al Señor y una transformación radical. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Tenemos que orar, quizá oremos por alguien que ha estado enfermo o que el Señor quiera sanar en ese momento. Tenemos que orar por eso. Tenemos que orar con fe. Y entonces cuando eso suceda, darle toda la gloria al Señor. Y decir, esto, como dice Pedro, ¿por qué me miran a mí como si por mi propio poder o piedad hubiera hecho algo? Miren a Cristo, Él es poderoso. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Dice Juan 15, 26 al 27, pero cuando venga el Consolador a quien yo les enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán también testimonio porque han estado conmigo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. No solamente nos hace un testigo en cuanto a la transformación que hacen nosotros en carácter, sino que también nos da poder para predicar la palabra y que suceda algo. Tenemos que orar con esa fe, mis hermanos. Número 2, ¿qué sucede? Recibimos más poder para vencer al pecado cuando estamos en el Espíritu. Dice 1 de Juan 5, 3 al 5, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo ahora en la perseverancia de los santos, ¿verdad? En Apocalipsis. Pero eso hace el Espíritu Santo en nosotros, nos hace perseverar, nos da tal confianza y convicción en nosotros, nos llena del amor de Dios que podemos obedecer la palabra. Pero entiende que es una decisión personal. Yo lo mencionaba el día de hoy. Si tú tienes pecados que abrazar, si tú quieres abrazar este mundo, eso te va a totalmente quitar la oportunidad de tener el poder de Dios. Porque eso es lo que sucede. Cuando alguien no sale de un pecado, cuando alguien no camina con Dios, es porque hay otra cosa que está amando más que Jesucristo. Pero pon atención, porque estás diciéndole a Cristo, no te quiero a ti, escojo esto en lugar de ti. Y eso es muy grave. Entonces es una cuestión de decisión, ¿verdad? De lealtad, de amor. Decides amar al Señor, decides seguirlo, entonces tienes que abandonar al otro. No puedes querer a la otra y a tu esposa, ¿verdad? Pregúntale, si eres hombre, pregúntale a tu esposa si le gusta eso. ¿Cómo crees que le va a gustar eso a Dios? Tampoco. O estás con Cristo, pero no puedes estar amando al mundo y amando a Jesucristo. Entonces es importante, pero una vez que tú tomas esa decisión de decirle no al mundo y abrazas al Señor, el Espíritu Santo te fortalece para permanecer fiel y para seguir adelante, ¿verdad? Entonces como dice aquí Efesios 6:10, es una decisión mía, ¿verdad? Ahí no hay nada de que, no, pues es que yo le pedí al Señor, pero no pude. No, Señor, no tomaste una decisión. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Fíjate en los verbos, son órdenes que tú tienes, son pasos que tú tienes que dar, ¿verdad? No es algo automático, sino que requiere disciplina para ir tras ello, ¿verdad? Es un círculo. Me dispongo, el Señor derrama su espíritu en mi vida mientras paso tiempo en la palabra, en la oración, velando, perseverando, intercediendo. El Señor me llena de su poder, me levanto en obediencia y compruebo que puedo tomar decisiones. Y el Señor me fortalece dándome victoria. Recuerda eso. Si no lo estás haciendo es porque estás siendo infiel. Y o amas a Jesucristo o amas al mundo. Pero estás tomando una decisión y estás diciéndoles, ay Señor, es que tú sabes. Imagínate que yo vaya, pues todos quienes hayan vivido una situación en cuanto a infidelidad, lo saben, ¿verdad? O sea, el esposo o la esposa no puedes decir, ay, sabes que te quiero, pero es que, híjole, es que me atrae mucho la otra, agarra la onda. Sí, ¿verdad? ¿Agarra la onda? No, es lo mismo con el Señor, es lo mismo. No puedes estar en medio. Otra cosa que sucede con respecto al Espíritu Santo en nosotros es que las Escrituras cobran vida. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y cuando el Espíritu Santo está en un creyente, cuando agarra la Escritura, no es para él un tormento de, ay, o no es un somnífero, ay, tengo mucho sueño, digo, no, tengo insomnio, pásame la Biblia para dormirme. No, para el creyente es algo precioso y puede comunicarse con Dios y con el Espíritu Santo, porque mientras está leyendo, está teniendo comunión con Él. Y el Espíritu Santo le habla y le fortalece y le da a conocer al Padre. Y hay una relación íntima entre el Señor y nosotros. Juan 15:26. Cuando venga el Consolador a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Imagínate eso.
El Espíritu Santo está dando testimonio de Cristo, te está hablando. Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y les dará a saber las cosas que habrán de venir. Me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene al Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Imagínate, esa es la relación que tú debes tener con el Espíritu Santo. Esa es la relación que el Espíritu Santo te hace tener con las Escrituras. Mucho más que información. Cuando tú estás memorizando un texto, estás también haciendo lo mismo. Señor, ayúdame que yo agarre ese texto, que lo ponga en mi corazón y que sea lo que me mueva y lo que me proteja y lo que me fortalezca, Señor. Y el Espíritu Santo está dándote una certeza de su presencia, de sus intenciones, convicción por la verdad, guiándote a la verdad. De pronto el Señor te está haciendo entender cosas que no tienes que ir a ver qué dice aquí el comentarista. No, simple y sencillamente por estar en comunión con el Señor. El Señor te hace entender la palabra. Y cada vez sucede cuando te dispones. Otra vez, recuerda lo que te dije anteriormente. Si quieres abrazar el mundo y abrazar al Señor, no. Es uno u otro, ¿verdad? Y cuando eso sucede, el Señor te comunica, te imparte, te manifiesta a Cristo, ¿verdad? Y produce este fruto maravilloso, el fruto del Espíritu. Pero acuérdate, es tu decisión. No es que digas, ay Diosito, pues límpiame, Señor Diosito, pues dame esto, dame el otro, dame fuerzas. No, tienes que pararte y tomar decisiones. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado. Permanezca en Él. ¿Te fijas siempre este círculo? La unción se refiere al Espíritu Santo, pero tu responsabilidad es permanecer en Él, comunicarte con Él, tener una relación con Él. ¿Por qué te pido que ores con tu esposa? ¿Por qué tú tienes que orar? ¿Por qué tienes que venir a los tiempos de oración? ¿Por qué tienes que estar en la comunión de la iglesia? Precisamente porque estás buscando esto y es tan básico para ti, para tener una vida en victoria. ¿Por qué tu vida es un desastre? Porque no haces estas cosas, porque no obedeces. Número 4. Hace nuestra relación con Dios genuina, viva y vital. Es parte de lo que acabamos de ver. Pero fíjate eso, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Aquí está la respuesta. El que me ama, mi palabra guardará. Esa es la diferencia del mundo. Esa es la diferencia del creyente nominal, que no más es creyente, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Otra vez, ¿te acuerdas la relación que hablamos hace rato? Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, esto hace el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo nos capacita para amarnos unos a otros, nos capacita para amarle a Él, para guardar su palabra, para caminar en ella, andar en el fruto del Espíritu, manifestarlo a los que nos rodean, nos convierte en el templo del Espíritu Santo donde Él habita, el templo de Dios, perdón, nos da comunión con el Señor. Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En ese es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Verdad? El discípulo lleva fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanezco en su amor? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es precioso, ¿verdad? Permanecer en Cristo es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es tener esta relación con el Espíritu que produce fruto en nuestras vidas para glorificar al Padre. Y una relación tan estrecha que comienzas a desear lo que Dios desea. Y entonces cuando oras a Dios estás orando conforme a su voluntad y esas son oraciones que Dios no va a rechazar, ¿verdad? Entonces es importante una vida transformada en mente y en voluntad. Fíjate, una voluntad transformada, le habíamos dicho, ¿verdad? Dios transforma tus motivaciones, transforma tus metas, tu conducta y por consiguiente todo lo que te rodea es impactado por el poder del Espíritu Santo fluyendo en ti. 5. Nos llena de una constante seguridad de que somos suyos, que somos amados y aceptados por Él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Y aquí está hablando del juicio, ¿verdad? Alguien que todavía
teme que cuando venga Jesucristo no se lo va a llevar, o que si teme que va a sufrir el juicio de Dios, es porque no ha conocido el perfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor del juicio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es lo que está haciendo constantemente en nosotros, en alguien que pasa tiempo con Él. Te está dando testimonio del amor de Dios que es eterno. Constantemente te está diciendo, nada te puede separar de mi mano. Obviamente está todo lo anterior. Obviamente si vives una vida en la carne y en desobediencia, siempre vas a estar inseguro. ¿Por qué? Porque dice aquí, el que me ama, mi palabra guardará. Pero si andas en el Señor, esta seguridad no te va a abandonar. Gálatas 4, 6 al 7 nos dice que también es el que produce en nosotros y nos dice, son hijos de Dios, eres un hijo de Dios, y te da esa seguridad en el corazón, ¿verdad? Un testimonio real y constante del Espíritu en ti, diciéndote, eres un hijo de Dios, eres amado por mí, eres mi heredero, ¿verdad? Al punto de que si tienes que sufrir persecución, vas a permanecer. Inciso E, ¿en qué bases podemos recibir al Espíritu Santo? Y ya estamos en la última parte. Lo recibimos por fe, no en base a nuestras obras, ¿verdad? Después lo lees tú también, pero este es un engaño que debemos liberarnos, ¿verdad? Toda bendición de Dios, el Espíritu Santo de nosotros, nadie se lo puede ganar. Tú no puedes comprar una sola bendición de Dios. Lo que mereces de Dios, tú y yo y todos, es juicio. Pero Él nos bendice por su gracia y nos da el Espíritu Santo por gracia, ¿verdad? Él nos sirve la mesa. Lo que nos toca es responder en obediencia. Y cuando respondemos, disfrutamos, ¿verdad? Incalculable amor y gracia. Ahora, lo que te decía al principio, puedes obstruir las bendiciones que Dios te da, ¿verdad? Obviamente, si andas en tu carne, si andas en desobediencia, no es que no te estés ganando las bendiciones, es que estás obstruyendo lo que Dios de por sí quiere darte. Pero la incredulidad, la desobediencia, la ignorancia de Dios, no andar en temor de Dios, eso obstruye las bendiciones de Dios, obstruye el fluir de Dios en nosotros. Obviamente para eso está la confesión y el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Otra vez, escucha el Espíritu, ¿verdad? Número 2, lo recibimos por fe al anhelarlo con todo nuestro corazón. Lucas 19, pidan y se os dará, buscan y hallaréis, llamen y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo. De esto viene hablando, fíjate, a los que se lo pidan. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Pide, busca, llama, pero no para gastar en tus deleites, porque tus deleites no te van a dar lo que te prometen. Lo que va a hacer tu carnalidad es, como ya lo vimos con Saúl, va a terminar consumiéndote a ti y a los que te rodean, destruyendo tu matrimonio, destruyendo tu vida, desfigurando la imagen de Dios en ti. Te va a dejar en miseria, te va a perder, te va a destruir. No, pide, busca y llama el Espíritu Santo para que produzca todas estas cosas que estamos viendo aquí. Entonces, conclusión, si te has arrepentido, si has creído en el Señor, si eres un hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ponte a hacer tu trabajo. Ya viste lo que es la vida en el Espíritu. Necesitamos. ¿Cuántos saben ahora qué es vivir una vida en el Espíritu? ¿Verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu para que ríos de agua viva corran en nosotros. No te conformes nada más con decir, no, pues sí, es que antes hacía esto y ahora ya no. Es que ahora ya siento más paz. Es que ahora ya no me peleo tanto. Esa es una parte y es importante. Pero Dios quiere fluir en ti, rebosar en ti. ¿Qué hay del fruto que hay en ti? ¿Qué hay de lo que Dios va a hacer a través de ti poderosamente, mi hermano? Yo lo puedo ver en mi vida y es por pura gracia de parte de Dios. Pero habiendo sido un inútil, habiendo sido un asqueroso pecador, ignorante de Dios, en todos estos años que viene el Señor, Dios ha hecho muchas cosas en mí y es por su gracia. Y si lo hizo en un pecador como yo, lo puede hacer en ti. Pero ese es el punto. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Verdad? ¿Cómo quieres llegar al cielo? ¿Con las manos vacías? El Señor viene pronto. Y si todavía da más tiempo, de todas maneras es más tiempo, pero para poder hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no miran ni hurtan. Es importante. Juan 14, 18, no les dejaré huérfano, vendré a ustedes. Efesios 1, 15,
Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con los santos, mira la oración de Pablo y que sea la oración para ti. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que quería Pablo. Eso es lo que tú necesitas, mi hermano. Es lo que tú y yo necesitamos. Conocer más a nuestro Señor y esta relación con el Espíritu. Dice, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado. Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia, mi hermano? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Te das cuenta de esta oración, mi hermano? ¿Qué profundidad tiene? ¿Cuánto poder del Espíritu hay en medio de esto? Necesitamos. Últimas preguntas cruciales. Hoy no tenemos el tiempo de juntarnos. No nos vamos a sentar en las mesas para discutir preguntas, sino vamos a compartir alimentos. Pero checa, preguntas cruciales. En primer lugar, ¿has creído en la provisión de Dios para librarte de tu pecado? Los que están oyendo en línea. ¿Crees que Dios envió a su Hijo unigénito para salvarte de tu pecado, muriendo en tu lugar? ¿Has aceptado o rechazado a Jesucristo? ¿Cuál es tu relación con Cristo? ¿Lo hiciste el Señor de tu vida? ¿Recibiste la redención que Él compró para ti para darte libertad o la estás rechazando? Le estás rechazando a Él. Y yo diría la otra, ¿verdad? ¿Qué onda con el mundo? ¿Qué onda con tu pecado? ¿Qué estás abrazando? Que no obedeces. Si no obedeces es porque hay algo que estás abrazando. Y la única pregunta que Dios va a hacer a todos los que lleguen a su presencia va a ser, ¿qué hiciste con mi hijo? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Creíste en Él o lo rechazaste? Ese es el problema para resolver en este día, porque el pecado ya fue resuelto en la cruz. Y preguntas para que tú las pongas después en tu mente y en tu corazón y las puedas responder. ¿Entiendes que si el Señor lo prometió, esto ya es una realidad? ¿Cuántos lo creen eso? En cualquiera de estas tres manifestaciones del Espíritu, ¿lo escuchas? ¿Es parte de tu vida diaria? ¿Es evidente a los que te rodean? ¿Dónde está el poder del Espíritu, mis hermanos? La iglesia está fallida de poder en esos días porque ha cerrado la palabra de Dios, porque ha perdido el propósito, la dirección, porque no está caminando en lo que Dios quiere que camine. ¿De dónde viene el poder? La habilidad para testificar de Cristo. ¿De dónde viene, mis hermanos? ¿De haber terminado en el seminario? No, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Estás buscando ser lleno del Espíritu o estás todavía buscando satisfacer los deseos de tu carne? Acuérdate que no se pueden los dos al mismo tiempo. ¿No piensas que ser lleno del Espíritu y vivir en el Espíritu debería convertirse en tu meta principal y en tu más grande anhelo? Si tú haces esto, mi hermano, te aseguro que tu vida va a cambiar. Y tú vas a ser transformado y tu matrimonio, tu vida, lo que tengas, va a ser una vez más puesto en su lugar. ¿No piensas que tu vida verdaderamente cambiaría si esto sucedería en tu vida? Sí. ¿Puedes ver desenmascarada la mentira de este mundo y la verdad de aquello que no ves? ¿Estás listo para obedecer o todavía quieres seguir haciendo oídos necios? ¿Qué tan importante es que desarrolles una profunda relación con la tercera persona de nuestro maravilloso y poderoso Dios en tres personas, el Espíritu Santo? ¿Qué tan importante es esto, mis hermanos? Nuestro texto a memorizar, que espero que te lo sepas, ¿verdad? Porque todas estas semanas, 12, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y espero que tú seas de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre mío, por tu palabra. Señor, hay tanta riqueza, Señor. Estas son solamente 12 clases, Padre, pero hay tanta riqueza en la Escritura, Señor. Tesoros maravillosos, Padre. Yo te pido por mis hermanos y por mí, Señor, que podamos entender, Señor, esta relación que nos ofreces, Padre. Y no hablamos, ni siquiera hablamos de contristarte, Señor, de contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Imagínate, Señor, ¿cómo podemos decir que te amamos, Señor, y tener un corazón infiel a ti, Señor? Y la raíz de toda nuestra
falta de fruto, Señor, es nuestra infidelidad, amarnos a nosotros mismos, amar nuestro pecado, creer las mentiras de este mundo y no creerte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú viniste a libertarnos. Ya está todo hecho. Ya lo cumpliste, ya lo terminaste todo, Señor, en la cruz del Calvario. Solo nos toca, Señor, confiar y creer, Señor, que no seamos israelitas necios, con un cuello duro, incapaz de doblarse, incapaz de quebrantarse ante ti, Señor. Padre mío, yo te ruego, Señor, que estas clases hayan hecho, Señor, un impacto en nuestras vidas, Señor, y que se manifiesten. Señor, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que es tu Espíritu Santo, mora en nosotros. Y ese es mucho poder. Poder para amar, para servir. Dios, que cada persona que estemos aquí tomemos esta decisión de andar en el Espíritu y que anhelemos los mejores dones en el nombre de Jesús, Señor. Que anhelemos, Señor, todos los dones, Señor. Los 7 dones de Romanos, los 9 operaciones del Espíritu de Primera de Corintios y los 4 ministerios de Efesios, Señor. Que podamos anhelarlo y que podamos poner el fruto del Espíritu, Señor, como un filtro, Señor, para saber que lo estamos haciendo correctamente y que entendamos que mientras no decidamos cortar con las obras de la carne, no veremos jamás nada en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en esta batalla cada día, Señor, y ayúdanos a tomar decisiones. Señor, te pido por tu iglesia Calvary, Señor. Cuánta instrucción nos has dado en tu palabra. Señor, te pido que podamos verla, Señor, materializarse en cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, haz una obra en Calvary, por favor, Señor, para tu gloria, Señor, no para que Chuy Castañeda gane fama, Señor, sino que tu nombre gane fama, Señor. Que la verdad de que tu palabra es viva y eficaz, Señor, sea evidente a todas las iglesias, Padre. Porque, vivimos en un tiempo donde se ha menospreciado tu palabra y se ha cerrado, Señor. Y se enseñan otras cosas en los púlpitos. Señor, que seamos, Señor, este testimonio del poder de tu palabra, Señor. Haz una obra en cada familia, Señor. Haz una obra en nuestras vidas. Y gracias por estas noches de discipulado, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice estos alimentos que vamos a tomar. Y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús.